Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, concretamente en la relación, o mejor dicho, en los rumores que rodean a dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recordáis esa química explosiva que desprendían en Erkenci? Pues bien, parece que la llama podría haber reavivado, y la noticia de su supuesta noche de fiesta juntos en el club más famoso de Estambul ha encendido las redes sociales. Vamos a analizar todos los detalles, desde las fotos y vídeos que han circulado por internet hasta las declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores. Intentaremos separar la verdad de la ficción y, sobre todo, disfrutar de este jugoso chismorreo que tanto nos gusta. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta un buen drama romántico, especialmente si involucra a dos personas tan atractivas y talentosas? Antes de empezar, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita os permitirá estar al tanto de todos mis vídeos, llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre vuestras series y actores favoritos. No os perdáis nada. Y si os gusta lo que vais a ver, no olvidéis dejar vuestro me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos a la acción. La noticia bomba saltó hace unos días, Demet y Can, juntos de fiesta en X Club. El titular era impactante y rápidamente se propagó como la pólvora en las redes sociales. Las fans obviamente enloquecieron. Después de años separados con rumores de enemistad e incluso enfrentamientos públicos, la idea de verlos juntos de nuevo, y además en un ambiente festivo, era simplemente irresistible. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor más alimentado por la nostalgia de Erkenci, o realmente hubo una noche de reencuentro entre Demet y Can? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar las pruebas, o mejor dicho, las supuestas pruebas que circulan por internet. Y para entender la magnitud de este rumor, es crucial recordar el impacto que tuvo Erkenci en sus carreras y en el panorama televisivo internacional. Empecemos por las fotos. En las redes sociales, se publicaron varias imágenes supuestamente tomadas dentro de X Club. En una de ellas, se ve a una mujer que, según muchos, se parece muchísimo a Demet Özdemir, luciendo un elegante vestido negro y acompañada por un grupo de amigos. En otra foto se distingue la silueta de un hombre alto y moreno, con un peinado similar al que Can Yaman suele llevar. La calidad de estas fotos era, como mínimo, cuestionable y la iluminación del club, sumada a la distancia desde la que fueron tomadas, hacían que la identificación fuera un ejercicio de fe más que una certeza basada en la evidencia. Los fans, armados con lupa y un conocimiento enciclopédico de los rasgos faciales de sus ídolos, se lanzaron a un análisis forense digital digno de una serie policíaca. Ahora bien, aquí es donde empiezan las dudas. Las fotos son borrosas, de mala calidad y tomadas desde ángulos que dificultan la identificación de las personas. Podrían ser Demet y Can, pero también podrían ser dos personas parecidas. Además, no hay ninguna foto en la que se les vea juntos directamente. Esta falta de una prueba irrefutable es la que mantiene viva la llama del debate. La ausencia de una imagen clara donde ambos estén compartiendo un momento, un baile, una conversación, da alas a la imaginación y permite que cada uno construya su propia versión de la historia. Pero la cosa no acaba ahí. También se publicaron algunos vídeos cortos en los que se escucha música de fondo y se ven destellos de luces. En uno de estos vídeos, se oye una voz que, según algunos expertos en reconocimiento de voz, sí, hay gente que se dedica a esto, podría ser la de Demet Özdemir riendo. En otro se ve a un hombre bailando con mucha energía, y algunos fans aseguran que se trata de Can Yaman por sus característicos movimientos. Estos vídeos, aún más ambiguos que las fotos, se convirtieron en un campo de batalla semántico. Los detractores argumentaban que cualquier voz podía sonar parecida a la de Demet en un ambiente ruidoso, y que los movimientos del bailarín, por enérgicos que fueran, no eran suficientes para identificar a Can con certeza. Los defensores, por otro lado, destacaban ciertos matices en la risa y ciertos gestos en el baile que, según ellos, eran inconfundiblemente de Demet y Can. Nuevamente, la calidad de los vídeos es pésima, y no hay nada que confirme al 100% que se trate de ellos. Podría ser cualquier persona en una discoteca. Sin embargo, el hecho de que tantas personas estén convencidas de que se trata de Demet y Can,
sumado a la coincidencia de que ambos se encontraban en Estambul en esas fechas, ha alimentado aún más los rumores. Esta coincidencia es, sin duda, un elemento clave en la ecuación. Si uno de los dos hubiera estado en otro continente en esas fechas, el rumor se habría desinflado rápidamente. Pero el hecho de que ambos estuvieran en Estambul, en la misma ciudad, en la misma noche, añade combustible a la hoguera de la especulación. Y luego están las fuentes cercanas a los actores. Varios medios de comunicación turcos han afirmado haber contactado con personas del entorno de Demet y Can, quienes han confirmado que ambos estuvieron presentes en X Club la misma noche. Sin embargo, estas fuentes han insistido en que se trató de una coincidencia y que no hubo ningún encuentro premeditado entre ellos. El anonimato de estas fuentes, como suele ocurrir en estos casos, permite que se diga cualquier cosa sin tener que rendir cuentas. La credibilidad de estas filtraciones es siempre cuestionable, ya que no hay forma de verificar su autenticidad ni de conocer sus verdaderas intenciones. Según estas fuentes, Demet estaba celebrando el cumpleaños de una amiga y Can había acudido al club con un grupo de compañeros de rodaje. Ambos estaban en zonas VIP diferentes y no se cruzaron en ningún momento. Esta versión, que busca minimizar el impacto de la noticia, suena a guión prefabricado. La idea de que dos personas tan famosas con una historia en común se ignoren mutuamente en un club nocturno parece poco realista, por no decir inverosímil. Pero ¿podemos creer esta versión? ¿Es posible que dos personas tan famosas, que además tienen una historia en común, coincidan en un club nocturno sin siquiera saludarse? Algunos creen que sí, argumentando que Demet y Can son personas adultas y profesionales y que podrían perfectamente mantener una actitud cordial y distante si así lo desean. Otros, sin embargo, sospechan que detrás de esta versión oficial se esconde algo más. La madurez y el profesionalismo son argumentos válidos, pero chocan con la naturaleza humana. La curiosidad, la nostalgia, la incomodidad, son muchas las emociones que podrían surgir en un encuentro inesperado entre dos personas que han compartido una conexión intensa. Y aquí es donde entra en juego la especulación. Algunos fans creen que Demet y Can podrían estar intentando mantener su relación en secreto, ya sea por motivos profesionales o personales. Quizás no quieren alimentar las expectativas de una reconciliación pública o quizás simplemente prefieren llevar su vida privada con discreción. Esta teoría de la relación secreta es la más romántica y la que más alimenta la ilusión de los fans. La idea de que Demet y Can se estén viendo a escondidas, lejos de las cámaras y los focos, añade un toque de misterio y prohibido que resulta irresistible. Otros, más escépticos, piensan que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación ante futuros proyectos. Recordemos que Demet y Can han protagonizado una de las series más exitosas de la televisión turca y que su química en pantalla es innegable. Si ambos decidieran volver a trabajar juntos, el éxito estaría prácticamente asegurado. La teoría del marketing, aunque menos romántica, es la más probable. En el mundo del espectáculo, cualquier rumor, por infundado que sea, puede ser utilizado para generar interés y aumentar la popularidad de los artistas involucrados. La posibilidad de una futura colaboración entre Demet y Can es un caramelo muy apetitoso para las productoras y las cadenas de televisión. Pero, ¿qué opinan los protagonistas de todo esto? Hasta el momento, ni Demet ni Can han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ambos han optado por guardar silencio, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre. Esta falta de reacción por parte de Demet y Can es la que más llama la atención. En un mundo donde las celebridades suelen salir al paso de los rumores con comunicados y aclaraciones, su silencio ensordecedor solo puede interpretarse de dos maneras: o no tienen nada que desmentir, o tienen algo que ocultar. Sin embargo, algunos observadores han notado que tanto Demet como Can han estado especialmente activos en sus redes sociales en los últimos días. Han publicado fotos y vídeos de sus actividades diarias, pero sin hacer ninguna referencia a la supuesta noche de fiesta en X Club. El uso estratégico de las redes sociales es una herramienta fundamental para las celebridades. Publicar contenido aparentemente inocente puede ser una forma sutil de desviar la atención o de enviar mensajes subliminales a los fans. En este caso, la actividad en redes de Demet y Can parece una estrategia para mostrar normalidad y minimizar el impacto del rumor. Algunos interpretan esto como una forma de desviar la atención y de evitar responder a las preguntas de los fans. Otros, sin embargo, creen que es una señal de que no hay nada que ocultar y que simplemente están siguiendo con su vida normal. La interpretación de las señales en redes sociales es un arte subjetivo y a
Menudo erróneo. Los fans, impulsados por su pasión y su deseo de creer, suelen encontrar significados ocultos en cada publicación, en cada like, en cada comentario. En cualquier caso, la falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, que han creado todo tipo de teorías y escenarios posibles. Algunos incluso han llegado a analizar el lenguaje corporal de Demet y Can en entrevistas antiguas en busca de pistas sobre su relación actual. El fanatismo, en su máxima expresión, puede llevar a la obsesión. Analizar entrevistas antiguas, estudiar gestos y expresiones faciales, buscar pistas en el vestuario o en los accesorios, son prácticas comunes entre los fans más entregados, que están dispuestos a llegar a extremos para desentrañar los secretos de sus ídolos. Es evidente que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema que genera mucha expectación y curiosidad. Después de Erkenci-Kuş, ambos se convirtieron en estrellas internacionales y su vida personal ha sido objeto de escrutinio constante. El éxito tiene un precio y la pérdida de privacidad es uno de los más altos. Demet y Can, como muchas otras celebridades, han tenido que aprender a vivir bajo el microscopio de los medios y de los fans, que no dudan en analizar cada uno de sus movimientos. La supuesta noche de fiesta en X Club no es más que un capítulo más en esta historia llena de rumores, especulaciones y expectativas. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente hubo un reencuentro entre Demet y Can? ¿O se trató simplemente de una coincidencia? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre la fantasía y la realidad. Quizás hubo un encuentro casual, quizás hubo una breve conversación, quizás hubo una mirada cómplice. Lo que es seguro es que la noticia ha reavivado el interés por la pareja y ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Quizás nunca lo sepamos con certeza. A menos que Demet y Can decidan hablar públicamente sobre el tema, tendremos que conformarnos con las fotos borrosas, los vídeos de mala calidad y las declaraciones de fuentes anónimas. Esta incertidumbre es la que alimenta el morbo y la que mantiene viva la conversación. La falta de una respuesta definitiva permite que cada uno siga creyendo en su propia versión de la historia. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de este culebrón mediático y seguir de cerca la carrera de estos dos talentosos actores. Porque al fin y al cabo lo que realmente importa es su trabajo y su capacidad para hacernos soñar con sus interpretaciones. El talento y el carisma de Demet y Can son innegables. Su éxito en la televisión turca e internacional es la prueba de que son mucho más que una simple pareja de moda. Y hablando de trabajo, tanto Demet como Can tienen varios proyectos en marcha. Demet ha protagonizado recientemente la exitosa serie Adn Farah, Mi nombre es Farah, en la que interpreta a una inmigrante iraní que trabaja como limpiadora para mantener a su hijo. La serie ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, y ha consolidado a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía. Adn Farah ha demostrado la versatilidad de Demet como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Su actuación ha sido elogiada por la crítica y ha conectado con el público a nivel emocional. Por su parte, Can Yaman sigue triunfando en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Su último proyecto es la serie Viola come il mare, Viola como el mar, en la que interpreta a un inspector de policía que investiga crímenes en Sicilia. La serie ha sido un éxito de audiencia en Italia y ha confirmado a Can como un actor muy popular en ese país. Viola come il mare ha consolidado la imagen de Can como un galán internacional y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su popularidad en Italia es comparable a la que tiene en Turquía, lo que lo convierte en un verdadero embajador de la cultura turca. Además, Can también está trabajando en otros proyectos internacionales, como la serie Sandokan, una nueva adaptación del clásico literario de Emilio Salgari. En esta serie Can interpreta al legendario pirata Sandokan, un papel que ya interpretaron actores como Kabir Bedi y Esteve Reeves. Sandokan es un proyecto ambicioso que busca conquistar al público internacional con una historia de aventuras y romance. La elección de Can para interpretar al legendario pirata es una apuesta arriesgada, pero que podría catapultar su carrera a un nuevo nivel. Es evidente que tanto Demet como Can están en un buen momento profesional y que tienen un futuro prometedor por delante. Si deciden volver a trabajar juntos en algún momento, sería sin duda un acontecimiento muy esperado por sus fans. Una nueva colaboración entre Demet y Can sería un evento mediático de alcance global. El éxito de Erkenci Kuş demo.
Mostró el poder de su química en pantalla y la capacidad de ambos para conectar con el público a nivel emocional. Pero incluso si no lo hacen, seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y seguirán cautivando al público con su talento y su carisma. Su legado en la televisión turca e internacional está asegurado. Demet y Can son ejemplos de talento, perseverancia y profesionalismo. Y ahora, para poner punto final a este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos analizado la noticia de la supuesta noche de fiesta de Demet Özdemir y Can Yaman en X Club, hemos examinado las pruebas que circulan por Internet y hemos intentado separar la verdad de la ficción. Hemos visto que la información disponible es contradictoria y que no hay nada que confirme al 100% que hubo un reencuentro entre ambos actores. Sin embargo, el hecho de que tantas personas estén convencidas de que se trata de ellos, sumado a la coincidencia de que ambos se encontraban en Estambul en esas fechas, ha alimentado aún más los rumores. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este silencio mediático y hemos especulado sobre el futuro de la relación entre Demet y Can. Y por último, hemos repasado los proyectos profesionales de ambos actores, que siguen triunfando en Turquía e Italia. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Me encanta analizar este tipo de noticias y compartir mis opiniones con vosotros. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que realmente hubo un reencuentro entre Demet y Can? ¿O pensáis que se trata simplemente de una coincidencia? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún momento? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y para finalizar, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita os permitirá estar al tanto de todos mis vídeos, llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre vuestras series y actores favoritos. No os perdáis nada. Además, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda llegar a más personas. Y si tenéis alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudéis en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Además, me gustaría añadir que independientemente de lo que haya sucedido realmente en X Club, lo importante es respetar la privacidad de Demet y Can y no dejarnos llevar por el fanatismo y la especulación. Ellos son personas como nosotros, con sus vidas privadas y sus decisiones personales. Recordemos que detrás de cada rumor y cada noticia hay seres humanos con sentimientos y emociones. Antes de juzgar o criticar, es importante ponerse en su lugar y recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado desde el principio y a todos los que se han unido recientemente a mi canal. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Gracias de corazón.